Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta 55ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Recordarán nuestros seguidores que iniciábamos esta segunda temporada de Lágrimas analizando algunas de las mentiras más llamativas de la historia, urdidas por el sectarismo ideológico y arraigadas ya en el imaginario colectivo, hasta el extremo de que ingenuamente se las considera verdades indiscutibles. En aquel programa intentamos desmantelar algunas de estas mentiras históricas más flagrantes. Así, por ejemplo, cuestionamos la imagen tenebrosa y caricaturesca que la leyenda negra nos ha legado sobre la Inquisición española, o desvelamos los sórdidos tejemanejes políticos que se ocultaron bajo la desamortización de bienes eclesiásticos. Son muchos los espectadores que desde entonces nos han reclamado una segunda entrega dedicada a desenmascarar los excesos de cierta historiografía que se ha distanciado con premeditación y alevosía de aquella sentencia de Cicerón. La primera ley de la historia es no atreverse a decir nada falso. La segunda, atreverse a decir todo lo que es cierto. Y la tercera, evitar aun la sospecha de odio o de favor. La misión del historiador no es ser acusador ni juez del pasado, sino esforzarse pacientemente por comprenderlo con la máxima penetración y amplitud, para delinear un cuadro histórico lo más fiel posible a la verdad de los hechos. Para ello debe aplicar escrupulosamente a sus investigaciones todos los instrumentos disponibles de la metodología histórica, pero también una ética científica que esté presidida por el amor insobornable a la verdad. Tal ética exige que el historiador no aplique al pasado criterios y valores propios de nuestro tiempo. Exige que el historiador se esfuerce por remontarse al contexto sociocultural de la época que pretende alumbrar para comprender lo que sucedió a la luz de las motivaciones y circunstancias propias del periodo analizado. Y exige, en fin, que el historiador no actúe al servicio de construcciones ideológicas que tratan de modelar a su conveniencia el pasado. El problema empieza cuando tales construcciones ideológicas se convierten en una forma de fe. El historiador se convierte entonces en una suerte de propagandista sectario sin otro propósito que utilizar el pasado como justificación de sus tesis. La historia española quizá haya sido la presa favorita de este sectarismo ideológico que ha hecho del anticatolicismo su bandera. Y en su afán por denigrar la fe católica han sido muchos los historiadores sin escrúpulos que se han atrevido a ensartar las falsedades más groseras y rocambolescas, a ocultar las verdades más evidentes y a dejarse arrastrar por un odio indisimulado. Tales falsedades y ocultamientos alimentados por el odio han logrado, sin embargo, incorporarse al acervo popular de tal modo que atreverse a desmentirlos se ha convertido en una arriesgada, casi suicida, forma de heroísmo. En Lágrimas en la lluvia reunimos hoy a 4 historiadores más amigos de la verdad que de las prebendas que garantiza la sumisión al sectarismo ideológico, que se atreverán a desvelarnos sendas mentiras de la historia arraigadas en el inconsciente colectivo. Andrés Gambra nos desvelará cómo fue la incorporación de Navarra a la corona española. José Ignacio Ruiz desmontará los tópicos que circulan en torno a la contrarreforma. Javier Paredes nos revelará que el principio de separación de poderes consagrado por las constituciones liberales fue siempre papel mojado. Y Ángel David Martín Rubio tratará de mostrarnos la verdad sobre el Valle de los Caídos. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy nos vamos al oeste más salvaje con Pequeño Gran Hombre, película dirigida por el norteamericano Arthur Penn en 1970. Penn, reconocido director de míticas películas como Bonnie and Clyde, La Jauría Humana o El Milagro de Anna Sullivan, adapta para el séptimo arte la novela homónima de Thomas Berger, guionizada por el reputado Calder Willingham, a quien debemos trabajos como el del graduado o Senderos de Gloria, entre otros.
John Hammond musicaliza a ritmo de blues esta cinta que fotografía elogiosamente Harry Stradlin Jr. Encabeza el reparto de Pequeño Gran Hombre Dustin Hoffman, ganador de 2 Oscars por Kramer contra Kramer y Rain Man respectivamente, y a quien también recordamos por sus actuaciones en El Graduado o Tootsie. Hoffman interpreta aquí a Jack Crabb, único superviviente blanco de la batalla de Little Big Horn. Pues bien, utilizando el recurso del flashback, conoceremos la historia de este pequeño gran hombre desde la niñez a la senectud. En su peculiar andadura destacarán sus encuentros con la guapísima señora Payne Drake, a quien dará vida Faye Dunaway, con el truán Merryweather, interpretado por Martin Balsam, con el vanidoso general Custer, a quien dará vida Richard Mulligan, con un sabio y patriarcal jefe Cheyenne, encarnado por Old Lodge Skins, y con el legendario pistolero Wild Bill Hickok, interpretado por Jeff Carey. Prepárense a reír con las disparatadas situaciones que se plantean con desenfado en esta típica cinta en la que se revisa y desmitifican todas las historias hasta entonces prototípicas sobre el oeste americano. Pequeño Gran Hombre es, en efecto, junto a otras películas como Soldado Azul o Un hombre llamado Caballo, uno de los westerns desmitificadores con los que a comienzos de la década de los 70 una generación de nuevos cineastas denunció una de las verdades más ingratas de la historia de los Estados Unidos de América, el exterminio de las tribus aborígenes perpetrado por el ejército, así como el incumplimiento sistemático de los sucesivos tratados de paz que las autoridades americanas firmaron con las naciones indias. No debemos olvidar tampoco que estas películas fueron estrenadas en plena guerra de Vietnam, seguramente el primer conflicto bélico en el que una porción nada desdeñable de la sociedad americana se oponía a las decisiones de sus gobernantes. Y en el clima antimilitarista que se respira en Pequeño Hombre subyace, sin duda alguna, una crítica a la intervención en Vietnam. Arthur Penn se preocupó, sin embargo, de que su película, a pesar de tratar asuntos tan graves como el genocidio indio, no descuidase su faceta cómica. Y así, en su mezcla de tragedia y comicidad, Pequeño Gran Hombre nos recuerda la tradición de nuestras novelas picarescas en las que un truán confeso nos narra su biografía al hilo de los infortunios padecidos y de los diversos amos a los que ha servido. El centenario Jack Crabb es, al fin y a la postre, un simpático truán, superviviente de 1000 avatares que nunca llegamos a saber si son verdaderos o apócrifos. Quizá su peripecia resulte ridícula e inverosímil, pero está narrada con esa llaneza y falta de engreimiento que caracterizaba a nuestros pícaros. No podemos dejar de ponderar la interpretación de un Dustin Hoffman en plenitud de facultades que, con su composición atolondrada e irrisoria de Jack Crabb, en contraste siempre con las vicisitudes históricas que protagoniza o presencia, criado por los indios cheyennes, testigo del asesinato de Bill Hickok, miembro de la expedición militar al mando de Custer, que será derrotada en Little Big Horn, logra sostener en todo momento el tono tragicómico que caracteriza esta insólita película. Que ustedes la disfruten. Muy buenas tardes otra vez. Veíamos que Jack Crabb, el centenario protagonista de Pequeño Gran Hombre, mantuvo siempre una tensión esquizofrénica. Blanco entre los indios cheyennes y sospechoso entre los blancos por su amistad con los indios. El caso es que nunca acabó de encontrar su sitio. En Lágrimas en la lluvia aspiramos a encontrar ese sitio y no abandonarlo nunca, gracias sobre todo a las aportaciones de nuestros espectadores que, a través de los mensajes que nos envían, llenos de valiosas sugerencias y observaciones, se han convertido en nuestra brújula.
Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. Pues muchísimos correos como cada semana, Juan Manuel. Controvertido ha resultado el programa que el domingo pasado dedicábamos al análisis de la ética periodística, que dada la situación actual de los medios, muchos de nuestros espectadores tildaron como una contradicción irreconciliable en los términos. Así lo afirmaba, por ejemplo, desde Zaragoza Raúl González, que nos decía que por un lado va la ética y por otro, y a miles de kilómetros de ella, el periodismo. Elogiosos comentarios de agradecimiento para nuestros invitados, que recordamos fueron Antonio San José, Ignacio Camacho, Ramón Pi, José María Brunet, y una amable crítica muy recurrente. Para nuestros espectadores, todos nuestros invitados fueron demasiado benévolos con esa relación de ética y prensa. Muchos comentarios positivos ha recibido también la magnífica película que ilustró el coloquio Chantaje en Broadway, interpretada por unos inmensos Burt Lancaster y Tony Curtis. Pero vamos ahora con las propuestas que hemos recibido a lo largo de esta semana. Desde Puerto Rico, Manuel Colón Bonilla nos sugiere hablar de los católicos en la vida pública y su justa autonomía en cuestiones opinables, pero insiste don Manuel en que se haga sin caer en clericalismos ni en laicismos trasnochados. Marisol Agrela pide que abordemos la vocación a la santidad de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Juan Luis Escrivá propone hablar sobre los héroes anónimos, los Quijotes de la vida cotidiana, ilustrando el coloquio con el film de Scorsese Taxi Driver. María José Fernández sugiere que analicemos la teología de la liberación. Le mandamos un abrazo fortísimo a Encarnación Moreno, que desearía que hablásemos de las enfermedades mentales, a menudo tan incomprendidas en la sociedad actual. Encarna Prat sugiere que desvelemos la ideología que se esconde tras el movimiento New Age. Y por último, Sara Barriles desde Sahagún y Patricio Alcaraz desde Ronda coinciden en proponernos que diseccionemos el tema de los derechos de los animales. Ya saben que pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomía.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomía.tv. Y allí estaremos, María Cárcava y yo mismo, dispuestos a atender todas esas peticiones, todas esas sugerencias, a irlas incorporando al catálogo de temas que irán desfilando por el plató de Lágrimas en la Lluvia. La verdad es que esta semana hemos recibido sugerencias interesantísimas. Mientras María las estaba diciendo, yo pensaba que alguno de los invitados de esta tarde podría hacer un magnífico programa con algunos de los temas que aquí se nos han sugerido. Iremos dando salida a todos ellos, iremos, en la medida de nuestras posibilidades, eligiendo películas que se amolden a los asuntos que ustedes nos proponen. Hoy, como seguramente ya sepan quienes han visto el programa desde el principio, o como han podido suponerse quienes hayan echado algún vistazo a la película que acabamos de emitir, Pequeño Gran Hombre, de Arthur Penn, dedicamos nuestro programa a las mentiras de la historia. Y para hablar de mentiras de la historia, en concreto de 4 grandes mentiras de la historia que al principio les anticipaba, como son la anexión de Navarra, de la cual, por cierto, se va a cumplir el próximo año el 5º centenario. La anexión fue en el año 1512. Vamos a hablar también de la Contrarreforma. Vamos a hablar de la división de poderes y de la independencia del Poder Judicial, y vamos a hablar finalmente del Valle de los Caídos. Para hacerlo están con nosotros 4 historiadores excepcionales, 4 invitados que paso de inmediato a presentarles. En primer lugar, vuelve al plató de Lágrimas en la Lluvia un habitual ya de este programa. Se trata de Javier Paredes, es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá. Director de la Historia Contemporánea de España y de la Historia Contemporánea Universal, publicadas por la editorial Ariel. En la actualidad dirige la editorial Homo Legens. Colaborador de Radio Intereconomía y del semanario Alba, es autor, entre otras muchas, de esta obra que sostengo entre mis manos: La organización de la justicia en la España liberal, los orígenes de la carrera judicial 1834-1870, en donde de alguna manera está la base de la tesis que luego Javier Paredes nos expondrá, según la cual pues esas declaraciones o proclamaciones de separación de poderes que se hicieron en las constituciones del XIX y que pasaron a las constituciones del siglo XX, pues no han dejado de ser declaraciones
untuosas, pero poco reales. Querido Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Está también con nosotros otro habitual de este programa, quien los seguidores de Lágrimas en la Lluvia conocen sobradamente. Se trata de Andrés Gambra. Es profesor titular de Historia del Derecho y en la actualidad secretario general de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha escrito numerosos trabajos sobre el reinado de Alfonso VI, la dinastía de Navarra en el Reino de Castilla, sobre las instituciones de gobierno y los fueros en la Edad Media, sobre la Casa Real de Castilla, los validos en tiempo de los Austrias, el concepto de nación en la historia de España y también sobre historia del arte. Querido Andrés, muchísimas gracias por volver por el plato de Lágrimas en la Lluvia. Muchas gracias. Quien visita por primera vez nuestro plató, y es un honor contar con su presencia hoy, es José Ignacio Ruiz. Es catedrático de Historia en la Universidad de Alcalá y decano de su Facultad de Filosofía y Letras. Vocal del Consejo de Redacción de la revista Estudia Histórica y del Consejo Editorial de la Biblioteca de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tiene numerosas publicaciones sobre la monarquía hispánica y las órdenes militares. Recientemente ha publicado este libro que muy efusivamente les recomendamos, escrito en colaboración con Francisco Mochón y titulado El colapso de Occidente, la crisis ante la historia, un diálogo de un historiador y un economista en torno a las grandes crisis que a lo largo de la historia han hecho conmover los cimientos de nuestra civilización. José Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros. Bienvenido a Lágrimas en la Lluvia. Y cierra nuestro cuarteto también un conocido de todos ustedes. Lo tuvimos aquí precisamente en el programa dedicado a la memoria histórica. Se trata de Ángel David Martín Rubio. Es sacerdote, licenciado en Historia en la Universidad de Extremadura y en Historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido profesor en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, donde obtuvo el doctorado. Actualmente es canónigo archivero de la Catedral de Coria y profesor de Historia de la Iglesia y Teología. Entre sus obras merecen destacarse Paz, Piedad, Perdón y Verdad, la represión en la Guerra Civil, o Salvar la Historia, una reflexión sobre las víctimas de la Guerra Civil. Querido Ángel David, muchísimas gracias también por acompañarnos otra vez más. Muchas gracias y encantado de compartir este rato. María Cárcava nos introduce en el primero de los asuntos que vamos a tratar hoy aquí, que es, como les decía, el de la anexión de Navarra. Mucho se ha discutido sobre la legitimidad de la anexión del Reino de Navarra a la corona castellano-aragonesa. A Fernando el Católico se le ha acusado con frecuencia de falsificar la bula Exigit Contumaciam, en la que el Papa Julio II legitimaba su campaña militar de 1512 y excomulgaba a los últimos reyes de Navarra por apoyar al cismático Luis XII, rey de Francia, en la guerra contra los estados pontificios. En 1925, Víctor Pradera Larumbe, político y escritor tradicionalista, publicaba un ensayo titulado Fernando el Católico y los falsarios de la historia, en el que se demostraba que la anexión de Navarra había sido plenamente legítima y se refutaba la acusación de falsario dirigida contra el monarca aragonés. Este libro le granjearía a Víctor Pradera la enemistad de los nacionalistas vascos, a quienes siempre combatió activamente oponiéndose a la aprobación del llamado Estatuto Vasco Navarro o Estatuto de Estella, que incluía a Navarra entre las provincias vascongadas. Algunos años más tarde, Víctor Pradera sería asesinado por milicianos anarquistas al comienzo de la Guerra Civil y tras su paso por la cárcel de Ondarreta en San Sebastián. Hoy nuestro invitado Andrés Gambra desea vindicar la memoria de Víctor Pradera, recordando aquel libro que tanto escoció a los nacionalistas vascos. ¿Qué mentiras combatió Víctor Pradera en aquella obra? ¿Cuál fue la verdad de lo ocurrido en Navarra en el año 1512? ¿Y quiénes son los falsarios de la historia de España? Andrés. Muy bien. Un tema apasionante. Un tema apasionante y un tema complicado. Está lleno de vericuetos, de modo y manera que yo voy a realizar o procurar realizar una síntesis en donde me ahorro detalles, algunos de ellos muy enjundiosos. Efectivamente, Navarra es uno de los reinos que surgen en España al producirse la reacción cristiana contra los musulmanes y es, por lo tanto, uno más entre los reinos que van a formar la cristiandad medieval hispánica y, como todos los historiadores están plenamente de acuerdo, eso en realidad
realidad nadie lo duda, pues era un país, un territorio que desarrolla su historia tendente hacia España, orientada siempre hacia España. Esto se demuestra en innumerables datos. Piensen ustedes en que una de las dinastías reales más importantes, la que empieza con Fernando I y acaba con Alfonso VII en la Constitución, es una dinastía de origen navarro formada por hijos y descendientes directos de Sancho III, el mayor de Navarra, que se tituló en un determinado momento rey de España. O piénsense, son innumerables matrimonios, relaciones diplomáticas de todo tipo entre Navarra, Castilla, León, Aragón, en la participación de Navarra decisiva en la batalla de las Navas de Tolosa, de la que dimana el escudo navarro. Sin embargo, en la segunda mitad de la Edad Media se da una circunstancia, en fin, atípica, y es que, de hecho, Navarra cae bajo el gobierno de príncipes de procedencia francesa, distintas dinastías, la Casa de Champagne, la Casa de Foix, etcétera, que empiezan y siguen gobernando Navarra durante 200 años y que generan una situación allí un tanto esquizofrénica, de alguna manera, puesto que estos monarcas nunca llegan a arraigar plenamente en Navarra, no solo por su procedencia, que también, sino porque tenían amplios dominios en Navarra, efectivamente, fuera de Navarra. Eran señores, por ejemplo, de Foix, o señores del Bearne o del condado de Champagne, etcétera, lo cual les convertía directamente en vasallos del rey de Francia y, por lo tanto, cualquier actuación que hicieran pretendiendo salirse de los requisitos impuestos por la política francesa se convertía para ellos en algo extremadamente peligroso. Esta situación se prolonga en el tiempo y así llegamos a la época de Fernando el Católico, efectivamente, cuando Fernando actúa ya, muerta Isabel la Católica, como regente de Castilla, siendo a la vez rey de León. Reinan entonces en Navarra dos príncipes cuyo derecho a reinar estaba en realidad prendido con alfileres, pero que ahí estaban, que eran Catalina de Foix y su esposo Juan de Albrit, ¿no? Y estos monarcas pues viven unos momentos realmente dramáticos, porque tienen dominios en Francia, como ya he dicho, están emparentados con los reyes de Francia de ese momento, Carlos VIII y Luis XII, que se muestran extraordinariamente exigentes con ellos e incluso les van a amenazar reiteradamente con quitarles sus dominios, sus territorios, de modo y manera que ellos viven un momento muy complejo, dándose además la circunstancia de que en el seno del propio Reino de Navarra había una fuerte confrontación entre banderías o partidos, los beamonteses, que se inclinaban en favor de Castilla, y los agramonteses, que eran unos filo-franceses y otros filo-castellanos, pero que en todo caso se dedicaban fundamentalmente a pelearse brutalmente unos con otros y hacerle la vida más o menos imposible a sus reyes. Pues bien, estos monarcas, en esa situación difícil, van a recurrir insistentemente a Fernando el Católico pidiéndole ayuda, pidiéndole consejo, pidiéndole que interviniese con su gran influencia y sus medios de acción para pacificar el interior del reino. Y esto lo van a hacer repetidamente, hasta el punto de que se puede hablar o decir que Fernando va a ejercer un auténtico protectorado sobre el reino de Navarra. Protectorado en el que llegaría a ofrecerles en varias ocasiones la posibilidad de que los descendientes de esos reyes contrajesen matrimonio con los herederos de la corona de Castilla, lo cual hubiera convertido a Navarra nada menos que en la cabeza de la unidad española, a lo que estos príncipes no accedieron, presionados, como digo, por el rey de Francia y por el temor a perder sus dominios. Esta fue la situación hasta que se llega un momento, al llegar el año 1512, en el que estalla una gran conflagración internacional, que tiene su origen en la voluntad del rey de Francia de invadir Italia, ¿no? Y que le hace chocar con las potencias italianas y concretamente con el papado, que forma en torno a sí, contando con España, que también tenía fuertes intereses en Italia, la Santa Alianza enfrentada con Francia y sus aliados. Pues bien, estos reyes, amigos y protegidos de Fernando el Católico, secretamente firman un acuerdo en el Palacio de Blois con el rey de Francia, Luis XII, comprometiéndose a hacerle la guerra a Fernando el Católico. Fernando el Católico, que era un hábil diplomático muy bien informado, que las veía venir, al día siguiente de firmarse ese acuerdo, que le colocaba a él en una situación dificilísima, puesto que, claro, tenía ante sí la posibilidad de un ataque francés a través de Navarra, que constituía una verdadera cuña en su territorio, viendo que no había otra posibilidad, era un casus belli indudable, invade el reino, y lo invade con una gran eficacia en muy poco tiempo y sin apenas encontrar oposición. Entonces se va a declarar el tenedor de ese reino, y en un segundo momento, sin embargo, va efectivamente a declararse el mismo rey.
se proclamará rey de Navarra. Ya no era solo el despojo debido a la guerra, sino un paso más. En ese tránsito desempeñan un papel muy importante dos bulas pontificias, como tú has citado antes bien. Una bula que es una bula del mes de julio de 1512, es decir, que coincide en el tiempo más o menos con el momento de la invasión llevada a cabo por Fernando el Católico. Era una bula pronunciada por el Papa Julio II con unos acuerdos de carácter en realidad muy general. Se declaraba excomulgados a aquellos que fuesen aliados del rey de Francia. ¿Por qué? Porque el rey de Francia había convocado un cónclave, un concilio apócrifo con el fin de destituir al Papa. Y entonces se les declaraba efectivamente como incursos en excomunión y presuntamente deponibles de sus reinos. Esto le vino muy bien a Fernando, pero la decisión definitiva que le va a permitir o que va a coadyuvar a que él se decida a dar ese paso distinto, que era el de proclamarse rey, es una segunda bula pontificia, a la que tú te has referido antes, que era una bula que, a diferencia de la anterior de julio, estaba promulgada en febrero. Y era una bula en la que se declaraba expresamente que Catalina y Juan habían incurrido en excomunión y eran depuestos. Aquello resulta chocante. ¿Cómo es posible que la bula en la que se anuncia lo que va a ocurrir sea posterior en el tiempo a aquella que indica lo que ya ha sucedido? Ahí quedó la cosa. Y es ahí donde nos encontramos con un historiador nacionalista, un historiador emblemático, digamos, en el panorama de la historiografía nacionalista, empeñada, claro, en afirmar por todos los medios a su alcance que Navarra es parte de Euskadi y está del ente llamado por ellos Euskadi, y que, en fin, su incorporación a Castilla pues había sido un hecho injusto, aberrante, y que era necesario rehacer. Y que Fernando el Católico, digamos, no tenía legitimidad No tenía legitimidad en esa dirección, exactamente. Después de la publicidad vas a seguir exponiendo este conflicto histórico. En un minuto estamos nuevamente con todos ustedes. No se aparten del televisor. Muy buenas tardes, otra vez estamos aquí en Lágrimas en la Lluvia tratando de desenmascarar algunas de las mentiras más flagrantes de la historia. Y Andrés Gambra nos estaba exponiendo lo sucedido en aquel año de 1512 y en las fechas inmediatamente posteriores, cuando Fernando el Católico decide iniciar una campaña militar que se resolvió, como él muy bien decía, prácticamente sin oposición, e incorpora el reino de Navarra a sus reinos después de que los príncipes navarros hubiesen establecido coaliciones con Luis XII, rey de Francia, y participado además en esa liga cismática, digámoslo así, contra el Papa de Roma, Julio II, en ese momento, si no me equivoco. Julio II en ese momento. Y estabas comentando esas bulas de Julio II. Esas bulas problemáticas. Problemáticas, ¿no? Que se ha dicho a veces, ¿no? Y entonces aquí interviene Arturo Campión. Arturo Campión es un historiador que en esa época, estamos hablando de los años 1920 por ahí. Era ya un historiador muy acreditado en el marco de la historiografía nacionalista, el más prestigioso probablemente de los historiadores nacionalistas navarros en ese momento, y que escribió un libro llamado Navarra en su vida histórica, y en el cual retoma este tema, repasa la trayectoria de Fernando el Católico, repasa esa trayectoria tal cual yo la he explicado, pero en términos siempre insidiosos. Cada paso que daba Fernando el Católico, fuese este el que fuese, le acompañaba del detalle de que era
tramposo o que tenía malas intenciones o que su actitud a todas luces era maquiavélica, etcétera. Es decir, pone en duda, cuestiona la honradez del monarca, pero no aporta ninguna prueba fehaciente hasta el momento clave de su exposición, el que se refiere a las bulas. Y en ese momento dice, la bula, y pretende demostrarlo, y además se empantana larguísimamente en este asunto con toda clase de argumentos. Dice, la bula de febrero es una bula falsa. Es una bula que es imposible que fuera anterior a la otra. ¿Qué explicación tiene este hecho? Pues no es otra, sino que es una bula urdida por Fernando el Católico, una bula en la que se concreta la expulsión de destronamiento de los reyes de Navarra, que ponía en bandeja la entronización de Fernando. Esa bula ha sido falsificada completamente por Fernando, o bien ha sido reclamada a la Santa Sede con una fecha distinta del momento en la que fue pedida, etcétera. Y ese era su gran argumento, el argumento clave. Y es entonces cuando interviene Víctor Pradera. Víctor Pradera era un pamplonés también, vasco-navarro, arraigado en San Sebastián, ingeniero de caminos, abogado, que llevaba ya desarrollando una importante trayectoria política, había sido diputado tradicionalista, en fin, era una figura que llevaba largo tiempo luchando contra el nacionalismo y en favor de la unidad española, que se encontraba en aquel momento seriamente amenazada por el auge enorme de los movimientos nacionalistas y los proyectos estatutarios que andaban por ahí menudeando. Y él entonces publica un libro titulado así, Fernando el Católico y los falsarios de la historia, donde repasa este tema de forma brillantísima y pone de relieve dos cosas: que Fernando el Católico, en lo que había hecho hasta el final, es decir, hasta que se vio obligado por la fuerza de las circunstancias y el cambio de alianzas de los príncipes de Navarra, había sido leal a los compromisos establecidos con ellos. Y en cuanto a las bulas, él destruyó completamente el argumento de Campion. ¿Por qué? Porque afirmó, la bula del 18 de julio de 1512 es anterior a la bula de 23 de febrero de 1512 en el tiempo. Luego, la primera planteaba una amenaza y la segunda la hacía efectiva. ¿Y cómo es posible que fuera así julio anterior a febrero? Pues él comenta, explica, es que Campion no se ha enterado de nada. En Roma se utilizaba el cómputo florentino. Y el cómputo florentino en la datación de los documentos hace empezar el año en el día de la concepción de la Virgen, ¿no? Es el día llamado también de la Anunciación o de la Encarnación, que es 9 meses antes del de la Natividad, usado comúnmente, pero es el que se usaba entonces en el Vaticano, en Roma. En virtud de ese planteamiento, de ese cómputo, la bula, el año empieza en marzo, pues marzo, abril, mayo, junio, primera bula, y la siguiente, julio, agosto, septiembre, octubre, febrero, es el último mes del año, la segunda bula. A lo largo, con ese cómputo del año 1512, febrero está sencillamente después de julio. Era en realidad una cuestión técnica compleja, pero al alcance, en último caso, de historiadores eruditos, ¿no? Y el patinazo, por lo tanto, de Campion, que había dedicado a este asunto una gran cantidad de argumentos contra Fernando, fue mayúsculo. Gran ridículo que hay quien dice que le costó la vida al pobre Víctor Pradera, porque unos años después sería detenido en donde él residía, que era en San Sebastián, por orden de Telesforo Monzón, que era responsable del Comité de Seguridad entonces en San Sebastián, y fue fusilado a continuación. Y por cierto, fusilado 2 veces, porque le llevaron a fusilar dando un ejemplo de devoción extraordinaria, iba rezando en la cadena de presos, animándoles a morir, y cuando iban a ser fusilados se detuvo el fusilamiento, los volvieron a meter en la cárcel para pocos días después volver a sacarles y fusilarles en el cementerio de Polloe, a él y a su hijo Juan pocos días después. Javier, ¿querías aportar algo a este? Mientras escuchaba la magnífica exposición histórica y cuando ha hecho referencia al nacionalismo vasco, me ha venido a la cabeza una frase de Ortega, que dice que los hombres, a diferencia de los animales que solo tienen tiempo, tenemos historia. Por eso el nacionalismo vasco quiere incorporar a Navarra, porque el nacionalismo vasco no tiene historia.
Y Navarra tiene, además de sus 1000 kilómetros de frontera, tiene sus 1000 años de historia. Y lo cierto es que harán lo que quieran, pero sin historia. En 1873, cuando se está haciendo la Constitución de la Primera República, se hacen 17 comisiones por cada una de las repúblicas de España. Y al representante de las provincias vascongadas le meten con el de Navarra. Y se organiza en Pamplona la mundial. Luminarias en la Diputación, ese diputado es un bisoño, cómo se ha podido meter con los vascos, etcétera, etcétera. ¿Sabes cómo se resuelve el problema? Pues porque dicen los diputados vascos, dice, no se preocupe, esto no es ningún problema. Nosotros nos vamos con los castellanos, que es nuestro lugar común, y dejamos solos a los navarros, que son los que tienen historia propia. En 1873, Sabino Arana lo máximo que podía hacer por edad era jugar al aro. Es decir, o sea, que la historia se la inventan a partir de 1880. Y además, lo que tú has dicho de la falsificación me recuerda otro patinazo reciente de una historiadora reciente como es Mina Paz, la famosa cuestión que se llamó, fue muy graciosa, la cuestión del filioque, porque cogió un acta de la de los fueros, y dijo, aquí hay un si este es así, esto significa que Navarra tiene que incorporarse a Euskadi. Y eso estaba hablando de los años 80, de 1980, hace 30 años. Y eso causó una gran consternación, porque efectivamente Mina Paz tenía razón. Es esa frase, pero claro, se abrió el acta original. Mina Paz había funcionado con una copia y en el acta original no estaba la famosa frasecita que había dicho Mina Paz, y volví a darle la razón. Es que son tozudos, tenaces, son tenaces, pero bueno, sí. Pero para eso están las mentiras de la historia. Navarra es Navarra y no tiene nada que ver con el nacionalismo vasco. De todas formas, yo tengo el presentimiento de que de alguna manera eso ha ido evolucionando en cierto modo. Es decir, en el siglo XIX y comienzos del XX, el nacionalismo vasco, heredero de posiciones todavía pseudorrománticas, concedía una gran importancia a la historia, efectivamente. Conservaban todavía un cierto sentido religioso y respeto por el pasado. Hoy me da la impresión de que esto ya no funciona así y que muchos de los nacionalistas, los navarros, por ejemplo, se mueven sobre todo por un criterio voluntarista, rusoniano. Nosotros queremos ser, y si la historia es otra cosa, nos importa un rábano. Es decir, nosotros ejercemos como reflejo de una voluntad desiderativa, radical. Y ya lo de la historia, mire usted, los historiadores de esa historia ya nos encargamos nosotros. Bueno, ¿no? Pero sí han tratado de falsificarla. Siguen falsificando e insisten mucho. Claro, ahí es donde se ha cometido un enorme error al permitir que en todo ese ámbito de las icastolas se esté adoctrinando con esta clase de historias de Navarra, País Vasco, España, que son a base de unos esquemas simplistas que no desarrollan otra idea que la muy insistente y muy Gambra, operativa de que ellos son unas víctimas de la opresión, ¿no? Profesor Gambra, yo no sé si les importará o no les importará la historia, pero desde que yo publiqué eso en biografía de Olave, no me han vuelto a invitar a una nueva universidad del País Vasco. Sí. O sea que, y eso les dolió mucho, que en la Primera República los propios diputados de las provincias vascas se fueran con Castilla y dijeron, no. Navarra tiene su historia propia, Navarra es una federación propia, es una nación propia, decían en 1873. Nosotros no tenemos nada que ver y nos vamos con Castilla. O sea, que ellos, por lo menos, si empiezan la historia, es en aquel momento. En aquel momento. Sí. O sea, que no se vayan ni a Fernando VII, ni a ningún siglo posterior. Ángel David. Sí, a mí además me gustaría, saliendo un poco del tema concreto, porque como estamos hablando de falsarios de la historia, me gustaría poner de relieve algo que ahora quizás se pierde. Y es que Víctor Pradera, aparte de su labor importantísima, como ha destacado muy bien el profesor Gambra, como político, interesantísima, ¿no? Ese intento que algunos no ven con muy buenos ojos, pero yo creo que sí es muy interesante, ¿no? De adaptación del pensamiento tradicionalista a nuevas realidades.
Víctor Pradera, en el fondo, no es sino también un eslabón más en una cadena de autores de esta gran escuela de pensamiento, podemos llamarle pensamiento tradicional o como queramos, pensamiento tradicional español, que desde campos muy diversos, pues estoy pensando en la propia historiografía, pero también, por ejemplo, en el ensayo político o incluso en la novela, ¿no? Me viene a la cabeza pues, el propio Navarro Villoslada, las novelas de Navarro Villoslada, el propio Víctor Pradera, Elías de Tejada, los propios Gambra, ¿no? Yo creo que el apellido Gambra figuraría ahí por derecho propio en esa lista de historiadores, que además han hecho una aportación doble y muy importante e insustituible. En buena parte del siglo XIX estos autores contrarrestan la mitología historiográfica liberal. Es decir, vienen a imponer un verdadero punto de sensatez para recordarnos que España, como vamos a oír al año que viene más de una vez, no nació en 1812, sino que ya hay toda una trayectoria histórica anterior de forja de la nación española, de la cual pues es un momento privilegiado la anexión del Reino de Navarra, como ahora se nos acaba de recordar. Y esa labor de esta escuela de pensamiento como contrarréplica frente a la falsificación de la historia que hace el liberalismo me parece importantísima y no suficientemente valorada. Y luego, ya cuando al declinar el siglo XIX y comienzo del XX surge la escuela de pensamiento nacionalista, que en los orígenes había compartido bien esa visión también antiliberal, ¿no? La había podido compartir, pues al mismo tiempo se distancia de esa escuela nacionalista, pues recordando que efectivamente aquellos precedentes, aquella configuración en reinos, aquella trayectoria anterior, no solamente no era contradictoria con lo que luego había de ser la nación española, sino que formaban parte de la esencia de la nación española, que no venía a ser el resultado de un voluntarismo o de una configuración de tipo hegeliano, sino una nación enraizada y nacida en la historia. Y con datos históricos muy concretos, pactistas. No hay que olvidar, terminando esta historia, que Fernando el Católico, al margen de las bulas pontificias que él nunca entendió que le dieran efectivamente derecho a reinar, aunque sí le hacían perder la corona a los dos príncipes franceses, no le daba derecho a reinar, y serían las Cortes de Navarra quienes le designaron a él rey, comprometiéndose él a que esa unión fuese aeque principaliter, es decir, en pie de igualdad y en la unión de los príncipes, comprometiéndose a respetar y a jurar los fueros, como era la tradición foral navarra, pero a garantizar que el reino de Navarra conservaría siempre la condición de reino diferenciada, lo que se ha mantenido hasta la época liberal del siglo XIX, en el que el antiguo reino de Navarra pasó a provincia, pero eso solo en el siglo XIX. Y cuando se habla de los fueros navarros, fue en ese momento voluntad de Fernando el Católico, que ha conquistado por las armas, que es nombrado rey por las Cortes de Navarra, con unas condiciones que la corona española respetaría sistemáticamente, por lo menos hasta después de 1812. En esta acusación que se le hace a Fernando el Católico de falsificar la bula, no puede haber una también, porque a los reyes católicos se les acusa de falsificar la bula que les permite casarse, puesto que ellos estaban emparentados, eran primos, y siempre se dijo que... y esto sí parece que es cierto, ¿no? Que en el momento en el que se casan ellos aportan una bula falsa, o el arzobispo Carrillo, el arzobispo primado de España, presenta una bula que es falsa, ¿no? Y a lo mejor probablemente por esto también se les ha imputado. También se han cuestionado, es que las bulas formaban en aquella época un derecho de gran vigencia, ¿no? Derecho canónico de aquella época era el utrunque ius, los dos derechos, el civil y el canónico, eran complementarios entre sí. Y digamos que la jurisprudencia pontificia tenía un enorme valor. También se ha cuestionado y se ha puesto de relieve que eran bulas que respondían a la realidad, aquellas por las cuales Alejandro VI concedió a los reyes católicos el gobierno de América frente a Portugal. O sea que el tema de las bulas ha tenido importancia. En el caso al que te refieres, efectivamente, la bula, esa sí se sabe que fue falsificada, pero no fue falsificada por los papas, fue falsificada por el arzobispo Carrillo para salir del paso. ¿Por qué? Porque los reyes se tenían que casar en Valladolid disfrazados
al rey estuvieron a punto de, futuro rey estuvieron a punto de matarle de una pedrada. ¿Por qué? Porque Enrique IV había prohibido que el matrimonio de su hermana se celebrase y era un matrimonio celebrado in extremis, y entonces, bueno, pues allí se recurrió a eso, a lo que no recurrió probablemente Fernando, sino su padre, Juan II de Aragón, que era un rey de armas tomar, ¿no? Y ese sí que fue el que hizo probablemente, o se encargó de que eso se falsificara, pero luego aquello se subsanó después. Se subsanó, sí, porque el Papa luego efectivamente... Era una situación extrema, una situación límite en la que contra toda justicia y contra todo derecho el monarca se había empeñado en que no se pudiera casar y estaba empeñada en casarle con el rey de Portugal, que era muchísimo más viejo que ella, ¿no? Y no quería. Aunque era un buen hombre, Era un buen hombre, efectivamente, pero ella prefería a Fernando. Bueno, pues hasta aquí esta primera mentira de la historia que hemos tratado de desenmascarar, la anexión de Navarra, el título de legitimidad de Fernando el Católico en la circunstancia histórica en la que aquellos hechos acontecieron y el intento posterior del nacionalismo vasco de tergiversar aquellos episodios para de alguna manera anexionarse a sus pretensiones políticas Navarra. Pasamos ahora al segundo tema que es nada más y nada menos, a este tema podríamos dedicarle un programa o una serie de programas, la contrarreforma. María Cárcava tiene la palabra. La contrarreforma fue la respuesta católica a la rebelión protestante iniciada por Martín Lutero en 1517, que propició la ruptura de la unidad religiosa en el viejo continente. El espíritu de la contrarreforma fue acogido con fervor por españoles e italianos e impulsado por monarcas como Carlos V y Felipe II, que combatieron denodadamente la expansión del protestantismo. El 13 de diciembre de 1545, el Papa Paulo III convocaba el Concilio de Trento, el más largo de la historia, salpicado por diversas interrupciones que concluiría 18 años después de su inicio. Quizá fue el acontecimiento cenital de aquella contrarreforma, que sin embargo no fue tanto un movimiento de reacción frente al protestantismo como una renovación y purificación de la propia Iglesia, que encontraría en místicos y reformadores como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús o San Ignacio de Loyola a sus más esforzados paladines. El espíritu de la contrarreforma, impulsado por papas como Pío V, Gregorio XIII o Sixto V, propiciaría una segunda edad dorada de la cristiandad, que en España hallaría intérpretes tan excelsos como el Greco o Calderón de la Barca, solo por citar dos de los nombres de, entre otros muchos, que elevaron el arte y la literatura a cimas de expresión nunca antes alcanzadas. Sin embargo, la historiografía de filiación protestante y más tarde marxista logró que la contrarreforma quedase identificada en el imaginario colectivo como sinónimo de oscurantismo y cerrazón religiosa. José Ignacio Ruiz tratará hoy de desenmascarar estos tópicos ante los espectadores de Lágrimas en la lluvia. José Ignacio, efectivamente, la contrarreforma se ha logrado imponer la idea, ¿no?, de que fue una época de retroceso cultural, de oscurantismo religioso, y ciertamente fue algo muy distinto, ¿no? Efectivamente. Yo creo que está planteado en la propia presentación que se ha hecho del tema. Contrarreforma tiene una connotación absolutamente reactiva, ¿no? Hoy la historiografía, o mejor dicho, cualquier manual que se utilice de historia, se encuentra uno con el concepto de contrarreforma por todos lados, ¿no? Yo creo que ahora hay una corriente historiográfica que trata de buscar, evidentemente, la verdad, que ya no es tan militante y que no sirve pues intereses concretos o específicos. Por ser un poco más preciso, la historiografía de corte marxista ha hecho una interpretación de la historia que ha tenido muchísima fortuna historiográfica, mediante la cual la reforma protestante se refieren, tiene como la tesis, como planteada como tesis, tiene como antítesis la contrarreforma, y de ese conflicto, de esa antítesis, nace el absolutismo como forma política que es capaz de resolver las tensiones políticas que se daban. Esto es una visión evidentemente muy dialéctica, marxiana, muy estructuralista, que da mucha satisfacción al que busca conocer un poco. Pues esto tiene una lógica, ¿no? Sin embargo, cuando uno va a la realidad histórica e intenta estudiar la realidad histórica, se encuentra que los fenómenos son bien distintos. La reforma es una reforma católica, bueno, la reforma es de la cristiandad, el universo que entonces del que se hablaba era la Universitas Cristiana, y la Universitas Cristiana
salía de una crisis profundísima, la crisis de la Baja Edad Media, aquella que trajo una mortandad tremenda como consecuencia de la peste negra, que desestructuró todo un sistema social y económico, que puso en cuestión el mundo, que provocó movimientos milenaristas, movimientos mesiánicos, que se pensaba que estaba muy cerca la segunda avenida, y la desaparición del mundo, y por tanto, bueno, pues planteaba una visión, se originó una idea nueva del mundo que naturalmente enseguida se empezó a fraguar con la recepción del derecho romano de una manera más asentada. El descubrimiento del Nuevo Mundo planteó una nueva visión del mundo, una cosmovisión completamente distinta, es decir, el movimiento que se conoce como el Renacimiento, incluso el humanismo, el protagonismo del hombre en el mundo y en la sociedad, como eje, diríamos, del mundo. Claro, después de aquella catarsis tan enorme, la propia Iglesia, porque la Iglesia era la sociedad de creyentes, que entonces eran todos, pero aquella Eclesia era una Eclesia que estaba con un desbarajuste muy grande, existía... los curas no cumplían realmente los preceptos, los obispos tampoco el nepotismo había triunfado y por tanto todo estaba un poco en cuestión, y se propuso la idea de una reforma eclesiástica. Una catarsis, por tanto, que inicia un movimiento de reforma. Y una reforma que es dentro de la cristiandad latina. Como consecuencia de aquella reforma que se inicia, aparece un movimiento capitaneado, encabezado por un monje agustino, Lutero. Ya habían habido otros movimientos, y anteriormente y en el siglo XIV ya habían habido movimientos heréticos, evidentemente, que habían intentado romper la unidad de la cristiandad, pero este movimiento que origina el monje agustino, Martín Lutero, es tomado inmediatamente por los poderes laicos, o es tenido en cuenta por parte de los poderes laicos, y lo toma también el poder político, el poder laico como movimiento político también. Esto es importante. A partir de aquí se origina, estamos en pleno proceso reformador, en pleno proceso de reforma de la cristiandad, en el que se insertan muchos movimientos y muchas actividades y muchas acciones. La creación de la Universidad de Alcalá, por ejemplo, la Universidad Cisneriana, es producto de un proceso de reforma en el que está empeñado el cardenal Cisneros y en el que quiere, naturalmente, no solamente hace una fundación universitaria, sino lo que pretende es crear un centro de estudios donde se profundice en el conocimiento de la verdad, en el estudio, naturalmente, de una Biblia que busque los orígenes de la verdad, porque, en fin, la Vulgata, las distintas traducciones, el tiempo había hecho que se dijeran cosas que no necesariamente tenían que ser con lo que realmente fue, y se trataba de ir a los orígenes a buscar la verdad. Por lo tanto, el movimiento de la reforma de la Iglesia y de la sociedad en su conjunto, podemos decir, era un movimiento reformador que en ningún momento respondía a parámetros o a pautas de reforma y contrarreforma protestante. O sea, digamos que el proceso de purificación de la Iglesia, ¿no?, consciente de los excesos o de los errores, se había iniciado antes, digámoslo así, y de alguna manera Martín Lutero lo que hace es, de alguna manera, sumarse a ese movimiento, pero aprovechando, digamos, para deslizar tesis heréticas. Martín Lutero es un producto de ese movimiento reformador y de esa situación de crisis. Si me permite, ha dicho una cosa muy interesante, que es la conexión del luteranismo con la política. Sí, claro. Porque es que Lutero dice dos cosas. Una muy simpática y muy progre, que es la del libre examen. Aquí cada uno va a interpretar las escrituras como quiera. El libre examen. Claro, esto... Sí, va a ser juez también de sus pecados. Claro, dice, pero claro, esto cuando lo oyen los campesinos alemanes dicen, ¿cómo ha dicho usted? O sea, que no hay autoridad en este mundo que a mí me diga lo que yo tengo que hacer en materia de religión. Mucho menos va a haber quien me diga qué es lo que yo tengo que hacer en materia política. Y esa es la revolución campesina de 1525. Y ahora viene la segunda cosa que dijo Lutero, que ya no es ni tan simpática ni tan progre. Dice, cuidado, el libre examen es patrimonio del príncipe. Dice, y en cuanto a los campesinos, exterminarlos como a perros. Y en ese momento
surge el Estado confesional. Es decir, porque Lutero, para hacer la reforma, necesita la ayuda de los príncipes alemanes. ¿Qué hacen los príncipes católicos? Ver el chollo del Estado confesional. Lo que pasa es que no se separan de Roma, pero el inventor del Estado confesional moderno es Lutero. La patente la tiene él. Algo que la historiografía marxista le da la vuelta y le presenta como paladín de la libertad. Dice, no, los príncipes alemanes no fueron paladines de la libertad, sino que exterminaron la revolución campesina de los alemanes. Hombre, no solamente la revolución campesina de los alemanes de 1525 que has dicho, la de los caballeros también, de von Hutten, pero sobre todo yo creo que lo que tiene más calado... Lutero con mucho cariño con el exterminarles como a perros, sí. Y por eso he querido hacer referencia tiene a ella. una frase que es demoledora, sí, exactamente dice No, eso porque, o algo parecido. No, digo porque ahora últimamente, yo no sé por qué, y precisamente en España, parece ser que el protestantismo es la luz, la sabiduría, la amabilidad y la tolerancia, ¿no? Dice, pues mentiras de la historia. No, es que precisamente, hablando más de la contrarreforma, a mí uno de los aspectos más importantes que se van a originar aquí es lo que se ha planteado ya y que está muy bien tratado últimamente, ¿no? Como es la gran ruptura de la cristiandad que tiene lugar a consecuencia de esto. No es tanto el problema de una reforma y una reacción de contrarreforma, cuanto lo que se plantea es la vía de un entendimiento desde unas bases culturales que rompe con la tradición, que hasta entonces había venido vertebrando, que había venido anudando todo el entendimiento del mundo y del hombre en ese momento. Y en que Lutero pasa nada menos que por negar el fundamento de la propia Iglesia, es decir, la Iglesia instituida tal y como procedía de los primeros tiempos de la Iglesia, encabezada por el Papa y por los obispos, jerárquicamente estructurada y con una jurisdicción y una autoridad, por él es considerada como una criatura luciferina, ¿no? Es decir, que en él hay un rechazo como una realidad satánica de la propia Iglesia, ¿no? Y una, por lo tanto, reconsideración individualista, radical, atomizadora de la comunidad cristiana. O sea, que supone una revolución radical y enormemente negativa, destructiva de lo que la Iglesia había sido hasta entonces. Incluso destructiva del principio religioso. Incluso destructiva también. No hace mucho tuve yo en clase un alumno de Finlandia que me decía, mire usted, profesor Paredes, dice, en Finlandia somos todos protestantes como aquí son todos ustedes toreros. Dice, ha quedado la cosa como un barniz o una pátina cultural. Es decir, claro, a base de diluirse se pierde el sentido religioso. Por eso era tan querido el protestantismo por el marxismo, porque el principal objetivo del marxismo es quitar, no olvidemos, y de esto sé un montón que fui educado en el marxismo, la alienación religiosa. Es decir, el opio del pueblo. El opio del pueblo. Es decir, estamos hablando de mentiras de la historia. De lo que estamos hablando aquí, Juan Manuel, son mentirijillas. La mentira, que procede del padre de la mentira, es decir, del demonio, es hacer creer a los hombres, esa es la mentira, hacer creer a los hombres que somos autónomos. El seréis como dioses que se propaga generación tras generación. Y todo lo demás son mentirijillas derivadas de esta. Bueno, de hecho, Lutero, digamos que lo que le da es estatuto religioso a esa cuestión. A esa cuestión del seréis como dioses, ¿no? Que ese es el misterio del éxito, digamos. Vosotros vais a decidir en la ciencia del bien y del mal qué es lo bueno y qué es lo malo. La predestinación. Si me permitís, vamos a interrumpir un minuto para publicidad y enseguida estamos de nuevo con todos ustedes. Muy buenas tardes otra vez. Estamos hoy aquí en Lágrimas en la Lluvia tratando de desenmascarar algunas de las mentiras más flagrantes de la historia. Y ahora precisamente estábamos hablando de la contrarreforma, tratando de disolver esa imagen enquistada que muchos tienen, muchos incluso católicos, según la cual la contrarreforma fue un movimiento de reacción frente a la reforma protestante y por lo tanto también un movimiento
que de alguna manera empobreció culturalmente a aquellos países católicos como España que se opusieron a la expansión del protestantismo. Ángel David me había pedido la palabra. Sí, no, precisamente yo quería llamar la atención sobre el papel insustituible que desempeña España y los españoles, y digo los españoles por lo que voy a decir ahora a continuación, no tanto en el periodo de la Contrarreforma, que creo que es bien conocido y que se ha aludido ahí a varios casos, sino en el periodo inmediatamente anterior, o sea, el periodo que llamamos de la Reforma Católica. Primero, porque en España se ponen las bases para que cuando luego surge la Reforma Protestante en Europa, aquí no pueda tener éxito. Y no pueda tener éxito porque aquí ya los españoles han tomado unas opciones religiosas, intelectuales, filosóficas, yo le voy a dar mucha importancia a la filosofía, han optado ya anteriormente por una serie de caminos por los cuales era imposible desembocar en la Reforma Protestante. Me refiero, por ejemplo, a cuando se produce la crisis nominalista, que afecta fundamentalmente a las universidades centroeuropeas, que rompen con la filosofía escolástica y que adoptan la filosofía nominalista, que es el humus en el cual luego surge el luteranismo. Sin Guillermo de Ockham no se explica ni se entiende Lutero. Bueno, pues España, que además precisamente se da la paradoja de que los países que adhieren al presunto cisma de Occidente, como obediente al presunto antipapa de Occidente, es de los países que se mantiene en la ortodoxia filosófica frente al nominalismo que se va a implantar en los países fieles a la obediencia del Papa de Roma. Y luego no solamente eso, sino que a lo largo del siglo XIV y buena parte del XV hay tales movimientos de reforma, pues desde la fundación de nuevas órdenes religiosas, como pueden ser los jerónimos en el ámbito portugués hispánico, o todo el movimiento de reforma promovido en el entorno de los reyes católicos o del cardenal Cisneros, que ciertamente hace que cuando España llega a comienzos del siglo XVI, mediados del siglo XVI, no solamente aquí no puede arraigar el protestantismo, y no porque la Inquisición llevara a cabo una obra especialmente represiva, porque sabemos que la lucha de la Inquisición española contra el protestantismo fue prácticamente testimonial, algún caso aquí y allá, sino porque no se daban las condiciones no solamente no se daban las condiciones para que aquí pudiera arraigar la Reforma Protestante, sino que únicamente en España se habían puesto las bases, y ahora sí filosóficas, teológicas, intelectuales, que hicieron luego posible pues esa puesta al día de la doctrina católica en el Concilio de Trento, que en buena parte es el resultado de, por un lado, las armas españolas frenando el avance del protestantismo, impulsando a los papas, que no todos eran muy partidarios de sacar adelante el concilio, y por otra parte de los teólogos españoles, ajustando, afinando, poniendo al día la teología católica frente a los retos que había planteado el protestantismo, pero desde las bases filosóficas de la escolástica, del tomismo. Porque la Escuela de Salamanca del siglo XVI, que lleva a cabo esa labor tan brillante, por ejemplo, a la hora de analizar y justificar la moralidad de la obra de España en Indias, algo impensable en el resto de los países de la época, maneja un tomismo actualizado a las circunstancias del siglo XVI. Pues Ignacio. Sí, lleva toda la razón, ¿no? Yo arrancaba a explicar el problema de la reforma y la contrarreforma a partir de la crisis bajo-medieval. Naturalmente hay una crisis de pensamiento y una crisis en la que el occanismo tuvo mucho que ver, el nominalismo de Ockham, evidentemente, y estoy completamente de acuerdo, sin Ockham, Lutero pues no hubiera existido. ¿Condiciones que se dan o no se dan? Bueno, vamos a ver, hubieron focos protestantes en España, en Sevilla y en Valladolid, los famosos autos de 1559, ¿no? Y a partir de ahí, pues el protestantismo se acabó. El problema fue el problema converso y eso era otra cuestión. Pero desde mi punto de vista, y volviendo a retomar un poco el hilo de lo que estábamos diciendo antes, que creo que es lo que realmente es importante y lo que va a ser trascendente para el futuro y lo que va a abrirnos lo que ha sido luego el siglo XIX y que está en estrecha conexión con esto. El protestantismo ya, por avanzar un poquito más, el protestantismo plantea cuestiones tan claves como lo que ha dicho Javier Paredes del principio de autoridad que es cuestionado. Esto es esencial. Esto va a plantear una visión completamente nueva. Evidentemente la autoridad había surgido desde un punto de vista histórico por una necesidad. Las comunidades primitivas de cristianos, pues como ocurre con cualquier comunidad, siempre algunos se creen puros y se tiene que elevar una autoridad por encima que diga lo que es bueno y lo que no es bueno, o lo que es canónico o lo que no es canónico, porque si no cada uno tiende a constituir su comunidad, ¿no? Estas son tensiones sociales desde el punto de vista social que aparecen
permanentemente, ¿no? Y a medida que a medida que crecemos en globalización aparecen localizaciones, o a medida que avanza la civilización se supera el tribalismo, como veíamos también en la película, pues crece la civilización y aparecen elementos. Son tensiones permanentes que siempre aparecen. Por lo tanto, el principio de autoridad era una cuestión que estaba planteada y que Lutero se la quería cargar directamente. Y esto suponía romper con toda una tradición cultural de cómo nos habíamos entendido los europeos, la cristiandad latina hasta entonces. Pero, dando otro paso más, llegó a plantear otros problemas que el emperador Carlos, con aquello de los coloquios que no quería romper, porque lo declararon hereje a Lutero en 1521, concretamente, ¿no? Declaró el Papa hereje, pero a ver quién le ponía el cascabel al gato dentro de la estructura política del Sacro Imperio, porque hay que saber que Lutero aparece dentro del Sacro Imperio, ¿no? Y muy vinculado al duque de Sajonia y, por tanto, protegido del duque de Sajonia. Pero él también plantea el principio de la libertad, que hoy es tan caro para nosotros. Un principio de la libertad de ahora, porque el concepto de libertad, como todos los conceptos en la historia, van cambiando, pero aquel concepto de libertad que va muy asociada al individuo y al individualismo, sí lo plantea Lutero. Y esto también supone una ruptura con el principio de universalidad cristiana, es decir, el entendimiento de que una comunidad se salva en tanto que comunidad. La salvación de un individuo particular no es tan importante, lo que es importante y trascendente es salvar la comunidad. Y Lutero plantea, yo, como lo que a mí me atormenta, que era un hombre atormentado, sensible, en fin un hombre peculiar, digamos, ¿no? Le atormentaba en su conciencia la salvación de su alma. O sea, él lo hacía un poco en conciencia, que el marasmo que tuvo que tener en su cabeza, el que tuvo y el que llegó a tener después cuando empezó a desarrollar toda su línea teológica, fue de mucho cuidado. Pero planteó la vía de la libertad, es decir, déjenme usted a mí, que es mi libertad de conciencia, eso que hoy todos decimos. Tanto, ¿no? Hay tantos elementos que están en nuestro presente. La libertad asociada a la individualidad, y la individualidad, por lo tanto, aparece como elemento antitético del principio de universalidad. Y, por tanto, el universalismo se fracciona. Cuando esto se reinterpreta políticamente, ese individualismo desde el punto de vista político es el germen de lo que yo en lo que estoy trabajando ahora llamo el protonacionalismo. Es el germen de lo que luego será la Europa de las Naciones después de Westfalia. El germen, el embrión de la Europa de las Naciones que se cuece en la paz de Westfalia y que luego llega al siglo XIX. Por lo tanto, abre todo un universo, no solamente cultural, político, sino también cultural, en el que una vía de toda la tradición de la cristiandad latina se va a extinguir en dos mitades. En la vía naturalmente luterana, que yo creo que en el mundo actual es la que ha triunfado, ¿no? Y la otra vía, que es la que ha ido un poco al rebufo. Naturalmente, Max Weber explicaba el origen del capitalismo también por esta situación. La libertad de factores estaría explicada dentro del individualismo y la libertad, etcétera, etcétera, de lo que planteaba Lutero. El problema es que Lutero destruye los conceptos, el significado de los conceptos tal y como los ha tenido en la tradición occidental, no digo ya católica, no digo ya cristiana, sino digo incluso desde la filosofía griega hasta nuestros días. Porque si es verdad que habla de libertad, Lutero habla de libertad, pero también habla de fe, y sin embargo distorsiona completamente el concepto de fe, como distorsiona completamente el de libertad. De hecho, al final el lema de Lutero es de servo arbitrio. O sea, al final los protestantes, afirmando esa libertad entendida individualista, acaban negando el libre albedrío. Claro, y sin embargo, ¿quiénes sostienen el verdadero libre albedrío? Erasmo primero y la escuela, los tomistas españoles, ¿no? Que no hacen otra cosa que, como decíamos antes, adaptar, actualizar los conceptos clásicos, tanto filosóficos como medievales, a una realidad nueva, ¿no? Cosa en la cual Lutero es corrosivo, y por eso yo estoy convencido de que Lutero es irrecuperable por mucha sensibilidad religiosa que presente, ¿no? Precisamente el servo arbitrio lo escribe Lutero en contestación al libre arbitrio de Erasmo. Sí. Es decir, es la reacción contraria. O sea, es la destrucción de la verdadera libertad. No, una anécdota. El catecismo que se enseña a los niños durante siglos, que surge después de Lutero, tenía una primera pregunta que no era precisamente ¿quién es Dios?, sino que decía así: decid, niños, ¿cómo os llamáis? Y contestaba Pedro, Juan, María, etcétera. Es decir, que es el valor incalculable de la persona con la misma naturaleza que las otras personas. Es decir,
el libre arbitrio frente al pseudo arbitrio. Es decir, oiga, que es que al final usted, por afirmar la libertad de conciencia, es decir, por afirmar que usted es capaz de decidir lo que está bien y lo que está mal, se ha cargado la libertad de las conciencias. O sea, la libertad. O sea, es decir, porque al final, ¿qué es lo que le va a pasar a Lutero? Dice, claro, como aquí no hay manera de entendernos, como decía el otro, no se os puede dejar solos, ¿no? Dice, como no hay manera de entendernos cada uno diciendo las cosas, aquí tiene que haber alguien con el palo duro. No, y no solamente eso, claro. hay una cosa más grave. La libertad mía de conciencia lo que está haciendo es dinamitando el sentido de comunidad, Claro. y de comunidad de salvación. Porque entonces yo a lo mío, es lo que hoy entendemos como yo voy a mi bola, o a mí lo mío. No, y el resto, tú no importas. Es que es la comunidad lo que pones en cuestión, lo que está en cuestión. Lo que se pone... Y eso en términos políticos, como insistía, eso en términos políticos, claro, es que desde mi punto de vista, esto es lo que a mí más me interesa y en lo que más estoy trabajando, es lo que crea el protonacionalismo en Europa. Esa destrucción, porque claro, lo que pasa con el protestantismo es que, y lo dices muy bien, va a destruir la idea de una comunidad basada en una creencia religiosa compartida, en el derecho natural y en una sociabilidad querida por Dios, puesto que el hecho religioso y la filosofía de la aneja se disgrega del ámbito colectivo para ubicarse en el fondo de las conciencias, surgirán planteamientos en la línea que tú muy bien has señalado, luterana, que tenderán a la larga al totalitarismo, en el fondo al espíritu rusoniano. Rousseau era un protestante, ¿no? Y la idea de la constitución volitiva, pero laica, de una sociedad que se construye ya sin estar basada en ninguna creencia religiosa ni en los principios de moral, teológica y natural que subyacían en la concepción de tradición cristiana, ¿no? Y tenderá, por lo tanto, inevitablemente hacia formulaciones estatistas y totalitarias. Pero fijaos qué interesante, perdón, brevemente ya, porque tenemos que precisamente Lutero, a una de las fuentes que va es a San Pablo, y va a la epístola de los romanos, precisamente, a la carta de los romanos. Y es San Pablo el que, desde un punto de vista teológico, reinterpreta el mensaje de Cristo, diciendo, solo no podemos hacer una comunidad de salvación, una comunidad cristiana, siendo todos hermanos en Cristo. No hay una salvación de un pueblo elegido. O somos todos, o es todos, o no hay salvación posible. Y Lutero, que bebe de San Pablo, lo reinterpreta esto mal, ¿no? Decía mi maestro Leonardo Castellani que desde que Lutero le dijo a la gente que el Espíritu Santo les inspiraba cuando leían la Biblia, que el Espíritu Santo empezó a decir unas gilipolleces monstruosas, ¿no? Él decía macanas, ¿no? Macanas, como buen argentino. Realmente introduce muchos venenos Lutero, ¿no? en la cristiandad. A mí como creador me llama extraordinariamente la atención cómo mata el arte, ¿no? Cómo el protestantismo mata el arte y introduce la disolución en el arte que llega hasta nuestros días, ¿no? Un arte absolutamente gangrenado, muerto, que ha perdido el sentido de la belleza. Esto tiene también mucho que ver, por cierto, con la supresión de la Virgen como Madre de Dios y toda la belleza que la Virgen introduce en el arte católico. En fin, sería un tema para hablar largo y tendido sobre él. El barroco es una época artística esplendorosa. Sí, el barroco, efectivamente. Y es una manifestación gigantesca de belleza, de movimiento y de adoración que surge frente a la iconoclastia del protestantismo. Así es. Desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí, pero prometo a nuestros espectadores que algún día dedicaremos un programa entero a estos asuntos tan interesantes. Vamos a pasar a nuestra tercera mentira de la historia. María Cárcava nos introduce en el asunto. Fue Aristóteles, allá en el siglo IV a.C., uno de los primeros en apuntar la necesidad de separar los poderes para alcanzar un buen gobierno que evitase los abusos propios de su concentración. La monarquía cristiana interpretaría esta necesidad de separar los poderes mediante un sistema de contrapesos políticos, cortes generales, gremios, universidades y magistraturas, que evitaba que el monarca se arrogase el poder divino del que era depositario. Pero con ese sistema de contrapesos y controles acabaría el absolutismo. Con la llegada de la Ilustración, que proclamaba la soberanía de la voluntad popular, se trató de arbitrar una separación de poderes que Montesquieu, en su célebre obra El espíritu de las leyes, elevaría a dogma político.
Posteriormente, todas las constituciones liberales surgidas tras la Revolución Francesa consagrarían normativamente la división de poderes, considerada clave en la transición del antiguo al nuevo régimen. Pero las declaraciones constitucionales no tardarían en ser refutadas por prácticas que, lejos de garantizarlas, sometían la independencia judicial a controles políticos. Hoy, en pleno siglo XXI, damos por sentado que todo sistema democrático se fundamenta en este principio de separación de poderes. Pero la verdad tal vez sea muy distinta. ¿Es el principio de separación de poderes otra de las muchas mentiras de la historia que el análisis de la realidad histórica y actual delata? Javier Paredes tiene la palabra. Javier. Pues el discurso preliminar de las Cortes de Cádiz, hecho por Argüelles, decía lo siguiente. En un momento en que toda España, salvo ese rinconcito de Cádiz, estaba invadida por los franceses. Eran unas circunstancias excepcionales. Pues en ese discurso se decía: para que la potestad de aplicar las leyes a los casos particulares no pueda convertirse jamás en instrumento de tiranía, se separan de tal modo las funciones de juez de cualquier otro actor de la autoridad soberana que nunca podrán ni las Cortes ni el rey ejercerlas bajo ningún pretexto. O sea, el dilema es: o están separados o hay tiranía. O está separada la función de juez del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, o es una tiranía. Así de grave lo veían los padres liberales. Tal vez, decía, podrá convenir, en circunstancias de gran apuro, reunir por un tiempo limitado la potestad legislativa y la ejecutiva. Lógico, estando con los franceses no iban a perder el tiempo a hacer una ley a ver si había que darles un cañonazo a los invasores. Désele el cañonazo dice, pero así, pero ni siquiera en estas circunstancias, pero en el momento que ambas autoridades o alguna de ellas reasumiese la autoridad judicial, desaparecería para siempre no solo la libertad política y civil, sino hasta aquella sombra de seguridad personal, que no puede menos de establecer los mismos tiranos. O sea, es el padre del liberalismo español el que habla de que o separación de poderes o tiranía. Y eso es lo que en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá me motivó a lanzar una línea de investigación, es decir, pues bueno, vamos a ver si a lo largo del siglo XIX hubo tiranía o hubo separación de poderes. Y entre otras cosas llevamos revisados varios cientos de expedientes de magistrados del siglo XIX. Si se tapa en el expediente de los magistrados, de las audiencias, el título de magistrado, no se puede distinguir por los ceses y las reposiciones del expediente de un gobernador civil. Pero uno detrás de otro. Cae el Partido Moderado, que son, junto con el Partido Progresista, el que se alterna durante la época de Isabel II, mientras se hace esta ley, los jueces, los magistrados moderados, se van a la calle. Caen el Partido Progresista, los progresistas se van a la calle y entran los moderados. O sea, pero es que las fechas de los pronunciamientos están clavadas uno tras de otro. Es más, no solo eso, sino que hemos llegado a descubrir en estas investigaciones que en los expedientes de los magistrados del siglo XIX hay una historia de España, hay otra historia de España. Me estoy acordando de un expediente de un magistrado de la Audiencia de Pamplona, Fulgencio Barrera. Que claro, triunfa la revolución del 1 de septiembre de 1840 de Espartero y le escribe una carta a Espartero diciéndole lo siguiente. Dice, mire usted, yo estoy cesado por los moderados, pero yo soy de los suyos. Le voy a demostrar que soy de los suyos, pero de verdad, porque le voy a contar cómo fue la revolución de 1840 en Pamplona. Y le cuentan la revolución pe a pa. Él fue el que la hizo con el alcalde, con un amigo suyo que era capitán, porque el alcalde estaba remiso. Dice, el alcalde estaba remiso a proclamarle a usted. Dice, pero con mi amigo el capitán cogimos una compañía, se la paseamos 5 veces debajo del balcón y se ablandó el señor alcalde. O sea, que es que... bueno, eso es así. Eso es así. Eso ha sido así
durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX. Bueno, El hasta 21. ahora los magistrados se eligen por cuotas políticas, pero no digo yo que si no hay división de poderes hay tiranía, lo dice Argüelles. Que le echen la culpa a Argüelles, porque... En la Constitución de 1812. Entonces, su padre, los liberales estos, porque no hicieron una peregrinación. ¿Cuándo fue que hicieron una peregrinación a Cádiz hace poco, ¿no? Con un centenario. Me parece que fueron allí unos cuantos diputados a venerar. No me acuerdo de qué partido eran. Sí me acuerdo, pero no quiero decir. Pero fueron allí a venerar. Bueno, pues separen ustedes los poderes. Y no engañen a los niños, porque yo me acuerdo de la facultad, cuando yo estudiaba, nos explicaban, como he visto ahí los esquemas, ponían un cuadradito, poder ejecutivo, poder judicial, y ponían una flecha que se salía de la pizarra y decía, este no se estudia porque es independiente. Pues, en el Departamento de Historia de Alcalá estamos haciendo varias tesis sobre de prosopografía, sobre los magistrados del siglo XIX, y los resultados que nos salen es que no ha habido división de poderes. En apenas un minuto estaremos nuevamente con todos ustedes. Muy buenas tardes, otra vez estamos ya en el último bloque de Lágrimas en la lluvia, tratando de desenmascarar algunas de las mentiras más flagrantes de la historia. Javier Paredes nos decía que esas proclamaciones de división de poderes que hay en las constituciones liberales, concretamente en la Constitución de Cádiz del año 1812, inmediatamente se convertiría en papel mojado, una división que nunca llegó a ser efectiva. Y un mal el de la concentración de poderes en las democracias que arrastramos además hasta nuestros días. Ángel David me había pedido la palabra. Sí, yo me gustaría poner de relieve que el fraude que ha detectado el profesor Paredes y su equipo de investigadores, a mi juicio, no radica tanto en que no hubiera tal separación de poderes, cuanto en que se proclamaba teóricamente, por una parte, siguiendo los principios de los teóricos, de la teoría política ilustrada, que luego va a hacer suya la Revolución Francesa y el liberalismo. O sea, se proclaman unos principios teóricos, pero luego no se cumplen en la práctica. Si, por ejemplo, no tendría mayor sentido, ¿no?, haber hecho un trabajo de esta naturaleza sobre el reinado de Carlos III o sobre el de Felipe II, donde no existía teóricamente la división de poderes y donde, sin embargo, pues recordemos que Felipe II, por poner un ejemplo, tiene problemas muy serios para administrar la justicia en su reino. Pensemos, por ejemplo, en el episodio del famoso Justicia de Aragón. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el fondo con lo que estamos topando aquí, por encima efectivamente de la trayectoria concreta de un periodo político concreto, es una cosa muy parecida a lo que decíamos antes del concepto de libertad de Lutero. Y es que el liberalismo, a fuerza de proclamar las libertades teóricas, destruye las libertades reales, que eran las que sí existían en la España anterior al liberalismo. Esos diputados que se reúnen en Cádiz para proclamar que en España, si no había división de poderes, había tiranía, procedían de una tradición histórica deformada, ¿no?, por la época del despotismo ilustrado, pero en la que existía la unidad de poder y luego la división de funciones. Y al romper el principio teórico y también el práctico que se sostenía sobre esa concentración de poder y esa distinción de funciones, sin engañar a nadie, porque, ya digo, en el siglo XVI y en el siglo XVIII nadie le discutía la unidad de poder a la autoridad real, al destruir esas libertades verdaderas, esas libertades concretas, y edificar unas libertades teóricas, pues están destruyendo la verdadera libertad. Y eso que lo hace el liberalismo en el terreno de la administración de justicia, lo hace en la desamortización, lo hace en el terreno de la administración política, lo hace en el terreno del golpismo, que el liberalismo en buena medida es resultado de intervenciones de militares, y lo hace en esa enorme distorsión que supone en la historia de España del siglo XIX el liberalismo, sin la cual no se entiende pues lo que vamos a hablar después, por ejemplo, los episodios de la Guerra Civil.
Es muy interesante cuando uno lee nuestra literatura del siglo de oro, cuando uno lee obras como Fuenteovejuna o como El alcalde de Zalamea, te das cuenta que el poder de los reyes efectivamente estaba contrapesado desde multitud de instancias, ¿no? Y lo que ocurre en la historia de Fuenteovejuna o del alcalde de Zalamea probablemente no hubiera podido ocurrir en los tiempos del liberalismo, en el siglo XIX, ¿no? Es que, ¿sabes lo que pasa en el siglo XIX? Te lo voy a decir en verso, porque se lo decían a Espartero en verso. O sea, es que no había esos contrapoderes. ¿Por qué? Fíjate en la poesía que le publicaron a Espartero. Dice: después de destituir magistrados sin mesura, porque no fueron su hechura, a los que piensa elegir asegura el porvenir. Pero ignora su excelencia que, guardando consecuencia, el jefe que le suceda le cambiará la moneda y enmendará su imprudencia. Es que es un quítate tú para ponerme yo. Sí. Yo quería, insistiendo en lo que decía Ángel David, ¿no? y que decías tú, el liberalismo doctrinario del siglo XIX ha hecho doctrina, evidentemente, y ha hecho doctrina incluso del absolutismo. Y él se proclamó, con esa teoría que ha explicado Ángel David, proclamó la división de poderes como una alternativa a una concentración de poderes que se calificaba así como el absolutismo. Pero es que el absolutismo no era eso. El absolutismo, el rey, encarnaba la justicia. Y como todo sistema, la justicia es esencial. El rey podía ser mejor juez o no ser mejor juez, y la monarquía justicia. Y se reclamaba que fuera justicia, y si el rey no era justo se podía proceder contra él. Y ahí están las teorías del tiranicidio, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a poder, como ha dicho Juan Manuel, evidentemente en el antiguo régimen el poder no estaba en un único polo como en el Estado nacional o en el Estado liberal, que el Estado monopoliza el poder, sino que el poder está conformado en cuerpos políticos. Es una sociedad estamental, no es una sociedad de clases, es una sociedad estamental. Y entonces cada cuerpo político tiene su poder, del que se deriva un derecho que el liberalismo también llamó derechos privilegiados, cuando técnicamente son derechos privativos. Lex privata. Claro, derechos privativos porque era concebida la sociedad como un todo organismo, de raíz paulina, evidentemente, ¿no? Donde cada órgano tiene una función, derivado de cada función se deriva un derecho distinto. Y por tanto el poder estaba en los distintos cuerpos. Lo que hace la revolución liberal es quitar, diríamos, a la sociedad el poder. El rey también tenía poder en el espacio de la corte y, bueno, a través de la vía de la gracia, pues también desarrollaba prácticas de poder. Pero cada cuerpo político y cada estamento y cada corporación, digamos, tenía su propio derecho. El derecho unitario lo que hace es que quita a todas las corporaciones el derecho y lo concentra en un único polo, en el Estado. Y al pueblo, que entonces lo considera soberano, le deja la soberanía. Pero el poder, la potestad, se la queda el Estado. Y ahí entramos en un problema, claro, que es fundamental. El poder tiene un problema ontológico. El poder o es único y unitario o no es poder. En el momento que lo comparto no es poder. Si lo comparto ya no es poder. Claro, esto es un problema para resolver la organización que en las sociedades anteriores se llamaban sociedades de orden, porque había un orden que comprendía toda esa sociedad. Y aquí el problema es cómo resuelvo el poder unitario. Bueno, doctrinalmente puedo decir lo que quiera. En la práctica, como hemos visto que llega hasta nuestros días, cuanto menos poder suelte es que tengo poder, porque si no, no tengo poder. Si lo tengo que negociar, pues no es poder. Por eso hay las tensiones políticas, lo que siempre manifiestan es dejar al que detenta el poder que tenga el menos poder posible para que los demás puedan hacer. De ahí viene la concentración del poder y las monarquías dinásticas, que era para evitar el problema de las aristocracias. Es decir, que ver siempre la perspectiva histórica, cómo se llega al liberalismo, es muy interesante, y no hacer caso solo del discurso doctrinal del liberalismo, que hace el discurso que le interesa, evidentemente. Andrés Gambra. Efectivamente, es verdad lo que dices. El liberalismo, claro, lo que pasa es que desde ese punto de vista, en ese momento, en la época isabelina, representa la más radical el debilitamiento del poder judicial. Luego, de alguna manera, van surgiendo una normativa que crea una carrera judicial que va adquiriendo ya por lo menos un mínimo de independencia. No obstante, en tiempos no muy lejanos, con los gobiernos socialistas, pues lo que dijo Alfonso Guerra de que Montesquieu ha muerto, es decir, desde el punto de ahora que los órganos jurisdiccionales principales han pasado a ser designados por cuotas políticas, se ha vuelto a producir, en este caso, una radical politización en un equilibrio muy complicado y que puede tener también
consecuencias enormemente perjudiciales para la sociedad. O sea que es verdad que ha sufrido toda una serie muy complicada de vaivenes, un tema que está muy lejos en realidad, yo creo, de estar bien resuelto y que no resuelve Montesquieu. Montesquieu, cuando plantea en su libro 11 El espíritu de las leyes, el modelo británico, está idealizando un modelo inglés donde las cosas no respondían ni mucho menos a ese esquema de separación de poderes, ¿no? No es así. Luego eso se aplicaría con un sistema determinado en la Revolución Francesa y ese es el que se extendió aquí con un criterio puramente centralista. O sea que la separación de poderes es un tema que tiene mucha amiga y del que hay mucho que hablar. Hombre, tanto que nos están saliendo unas tesis Tremendas, magníficas, vamos. tremendas. La verdad es que normalmente suele ocurrir que quienes se llenan mucho la boca con algo, ¿no? Y efectivamente pues el liberalismo se ha llenado mucho la boca con cosas como la separación de poderes. Cuando te llenas mucho la boca con algo es porque vas a hacer gárgaras con ello y luego escupirlo, ¿no? Y me temo que, bueno, el resultado que tenemos hoy, nuestras democracias occidentales, en donde esa separación de poderes pues se ha quedado en algo puramente teórico, ¿no? Y en donde el sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo y al Legislativo es absoluto, ¿no? En fin, nos queda ya el último tramo de este programa y vamos a tratar de abordar la última de las mentiras de la historia que les habíamos prometido. Vamos a hablar del Valle de los Caídos. María Cárcava nos introduce en el asunto. El Valle de los Caídos comenzó a erigirse en el año 1940 por expreso deseo del general Francisco Franco en el municipio de San Lorenzo del Escorial, a unos 50 kilómetros de Madrid. El 1 de abril de 1959, transcurridas casi 2 décadas, se procedía a su inauguración. Este magno conjunto arquitectónico, compuesto por una abadía benedictina y una basílica coronada en el exterior con una inmensa cruz, fue erigido con fines religiosos, sociales y culturales al servicio de la concordia y de la justicia entre los españoles, según se recoge en sus documentos fundacionales, que hacen especial hincapié en su condición de túmulo de todos los caídos. En este sentido, el historiador Luis Suárez afirmaba en el año 2005: el Valle de los Caídos fue concebido desde el primer momento como lugar de reposo y encuentro para los muertos de ambos bandos en la guerra civil, ya que unos y otros entendían haber luchado por una España mejor o simplemente estar cumpliendo su deber. Pero en volandas de la llamada memoria histórica se ha pretendido presentar el Valle de los Caídos como una tumba faraónica construida por y para Franco, con la sangre de hombres rebajados a la categoría de esclavos que en gran número eran presos políticos. En definitiva, un símbolo macabro y dictatorial que los vencedores construyeron simplemente para humillar a los vencidos. Ángel David Martín Rubio tratará hoy de desvelar cuáles son las mentiras más fragantes que circulan sobre el más controvertido monumento español. Ángel David. Bueno, pues yo empezaría haciendo un esfuerzo por despersonalizar el Valle de los Caídos, porque me parece que en el fondo el edificio, la monumental basílica, la cruz, la abadía benedictina que está allí y una institución que se creó en su origen con la intención de fomentar el estudio de la doctrina social de la Iglesia, forma un conjunto que responde a una constante del espíritu humano. Es verdad que históricamente pues es el anterior jefe del Estado, el generalísimo Franco, el que, digamos, toma las iniciativas o, digamos, lleva a cabo los aspectos más visibles para poner en marcha esa obra. Pero no es menos cierto que yo creo que en cualquier otro episodio de dimensión histórica, ¿no?, de grandeza histórica, pues encontramos esa tendencia a inmortalizarlo en un edificio, en un monumento conmemorativo, en piedra, ¿no? Es decir, los hechos pasan el recuerdo de los hechos, pero los grandes monumentos, pensemos en la antigüedad o en la Edad Media o en épocas más recientes para nosotros, a un paso del Valle de los Caídos tenemos el Escorial, ¿no?, que responde a esa constante del espíritu humano. Lo que pasa es que hay algo específico también dentro de esa constante, que es en el caso de una mentalidad pues formada a la sombra de la Iglesia, en el caso de una mentalidad católica, pues esos edificios no son como las pirámides del antiguo Egipto, como los arcos de triunfo de los emperadores romanos, sino son, pues como hemos evocado antes, como el Escorial, pues son un templo, en este caso una basílica monumental, excavada en la roca, rematada con una cruz también de dimensiones imponentes y que adquiere ante todo pues un significado enraizado, conmemorativo, también venir a poner un punto final en un episodio de la historia contemporánea de España que yo creo que
todos los protagonistas que lo vivieron y que contribuyeron de una manera o de otra a levantar ese edificio, y que incluso nosotros hoy lo podemos ver con esa perspectiva, todos coincidían en señalar que había sido un episodio dramático, por una parte, pero que había alcanzado también unas dimensiones de gran valor, pues incluso testimonial, humano, por esa enorme capacidad de sacrificio, ¿no?, del pueblo español, y también por el valiosísimo testimonio de tantos y tantos mártires, víctimas de una persecución religiosa terrible, que adquiere caracteres de verdadero genocidio, especialmente en los años alrededor de 1936, y que es una de las causas que no se puede dejar a un lado, junto con otras, algunas de ellas las hemos apuntado aquí en estas intervenciones anteriores, que desembocan en la guerra civil. Se quiere decir, bueno, hemos llegado hasta aquí, lo que empieza ahora es otra cosa, empezamos una nueva época, empezamos una nueva etapa, vamos a sellar nuestro pasado con un signo de reconciliación, como es la cruz, y un signo de reconciliación que no puede prescindir de la verdad, ¿no?, porque entonces no sería verdadera reconciliación. De hecho, en la introducción se decía que oficialmente las obras del Valle van de 1940 a 1959, y no nos imaginemos que en 1940 está ya todo diseñado, ¿no?, y que todo se hace de acuerdo a ese mismo proyecto, ¿no? De hecho, hay varios proyectos. Viendo algunos de los otros que se propusieron, pues uno se alegra de que se eligiera el que finalmente se eligió, ¿no? Pues porque probablemente por su grandiosidad, pero al mismo tiempo por su mesura y por su carácter clásico, pues es mucho más intemporal que otros que se propusieron, pues más al hilo de corrientes arquitectónicas, muy al hilo de la época, ¿no?, de la década de los años 40. Y entonces el propio monumento también, pues a lo largo de esa gestación tan larga, pues va madurando, y al final pues se convierte en eso, ¿no?, un gran mausoleo en el que, pues por una voluntad no exclusivamente del jefe del Estado, sino también, ahí hubo también, él principalmente, pero también hubo insistencia por parte de la Iglesia, por parte también de buena parte de la clase política, que sirviera de mausoleo no para una persona, eso lo podemos tratar después, sino de manera indiferenciada para las víctimas de la Guerra Civil Española, y lo que la hace, yo creo que también es realmente específico en relación con otros monumentos conmemorativos o con otros mausoleos que puedan existir en otros lugares o en otras épocas históricas, es el darse la circunstancia de estar enterrados en el Valle de los Caídos sin ninguna distinción de tipo exterior, combatientes y víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil. Con esa voluntad de una reconciliación que a algunos en aquella época les pareció excesiva, pero que yo creo que, si lo pudo ser, está temperada y está ciertamente llevada a sus justos límites, puesto que todas esas víctimas reposan bajo la sombra de una cruz que en el fondo viene a recordar, yo creo, el significado más profundo de aquel episodio. Ahora bien, y termino porque luego creo que hablaremos de algunos de estos temas, el Valle de los Caídos se construye entre 1940 y 1959, se construye al final de una guerra civil, se construye en unas circunstancias históricas ciertamente difíciles, no solamente en España y no solamente en Europa. Entonces, algunas de esas afirmaciones que ahora se hacen en realidad no consisten en otra cosa que en sacar de contexto dificultades, problemas, tensiones que eran perfectamente comprensibles en una situación como la que se dieron. Y luego, ahí quedaría en último lugar, también yo creo que daría mucho juego para luego que intercambiemos alguna opinión, cuáles son las raíces de esa persecución salvaje a la que sistemáticamente y fundamentalmente por parte de los gobiernos socialistas desde 1982, pero ahora de manera más radical aún en esta última fase de estas últimas legislaturas, cuáles son las razones últimas de esa persecución salvaje que se ha desatado contra el Valle de los Caídos y fundamentalmente contra la dimensión religiosa del Valle de los Caídos. Javier. A mí me gustaría hacer hincapié dentro del Valle de los Caídos a qué es lo que se hace ahí desde un punto de vista técnico, porque puede aclarar muchas luces, porque claro, se han oído decir cosas tremendas. Ahí fundamentalmente hay dos construcciones, como se ha dicho, la basílica y la cruz. La basílica la construyen presos redimiendo penas y cobrando salarios, a los que el Ministerio de Educación
pone un colegio para niños para que las mujeres puedan llevar allí a sus niños y los presos puedan ver a los niños y tener una cierta vida familiar. Y dices, es muy triste y muy lamentable que haya presos políticos después de una guerra civil. Sí, pero mire usted, pero los hubo, porque hubo una guerra civil. Pero se dieron esas condiciones. Y la cruz no la construyeron presos políticos. Fue un concurso de empresas que la ganó la empresa Huarte. Una empresa que había triunfado en los años de la República construyendo los nuevos ministerios. De hecho, el principal de los ingenieros de la cruz es un hombre de izquierdas, que ha militado en la izquierda durante la Guerra Civil y es el que proyecta la cruz, que por cierto fue un buen negocio para la empresa Huarte porque supo solucionar una técnica. El problema de la cruz era cómo sostener los brazos. Y todos los proyectos, esta es la razón por la que se la lleva la empresa Huarte. Los proyectos lo que pensaban era escayolar la cruz, hacer los brazos y cuando hubieran fragado los brazos, tirar abajo toda esa inmensa estructura de cemento. Y Huarte tiene la genialidad de decir, oiga, y si la construimos por dentro, como las chimeneas de los pueblos, y así es como se construye, se ahorra esa estructura, y esa fue la genialidad de Huarte y de su arquitecto. Y muchos de los presos, cuando acababan de redimir penas, pasaban a contratarse como obreros en la Cruz del Valle de los Caídos. O sea, y digo porque la empresa Huarte fue la encargada de construir ese colegio cuando entonces era ministro de Educación Ruiz Jiménez. Sí, además que conviene precisar, porque claro, las palabras a veces las empleamos, nos entendemos, se sabe lo que se quiere decir, pero hay que precisar. O sea, yo creo que propiamente en la guerra civil, al liquidarse la guerra civil, no se puede hablar propiamente de presos de guerra, no se puede hablar propiamente de presos políticos y desde luego no se puede hablar de algo equivalente a una condena a trabajos forzados, ¿no? Yo creo que para hablar de presos de guerra, el concepto de preso de guerra sería una cosa más parecida a lo que se da, por ejemplo, al terminar la Guerra Mundial, ¿no? Donde, por ejemplo, todo un ejército queda hecho prisionero y luego se van liquidando, pues, se van poniendo en libertad generalmente, pero digamos en grandes bloques, ¿no? En realidad en España lo que se hace no es encarcelar, digamos, directamente cuando se producen los derrumbes de los frentes y pasan los miembros del Ejército Popular a declararse prisioneros, no entran automáticamente en prisión, ¿no? Sino que hay un proceso muy rápido de depuración que solía durar pues aproximadamente entre 1 o 2 meses. Y además tenemos estadísticas muy acertadas, muy ajustadas a la realidad, que demuestran que más o menos cuando se producía un hundimiento de los frentes se hacía un X número de soldados del Ejército Popular prisioneros. Entonces, pues aproximadamente entre la mitad y el 75% del ejército eran puestos en libertad inmediatamente porque o bien eran de familias procedentes de tradición derechista, eran gente que en realidad eran partidarios nacionales pero habían sido movilizados forzosamente por el Ejército Popular, o eran personas que no tenían particular participación, aunque tuvieran ideas izquierdistas, no tenían particular participación en los sucesos que habían ocurrido en la retaguardia y de hecho muchas veces pasaban automáticamente, ¿no? Con un breve periodo de depuración de un ejército a otro, ¿no? Del Ejército Popular al Ejército Nacional. Luego quedaba un resto, ese sí, además numéricamente muy importante, a los cuales se les acusaba de delitos de diversa naturaleza, que hay que recordar una cosa muy importante, y es que a diferencia de lo que ocurría en la zona republicana, en la zona nacional se declara el estado de guerra en el mismo momento que se produce el alzamiento. Y luego, cada vez que se ocupa un nuevo territorio, se vuelve a declarar el estado de guerra en cada territorio, con lo cual existía, digamos, una referencia jurídica a cuáles eran los comportamientos que el bando de guerra castigaba. Cosa que no se va a dar prácticamente nunca en el bando Frente Populista, porque la declaración del estado de guerra, si no me equivoco, en el bando del Frente Popular se hace en enero de 1939, casi a punto de terminar la guerra civil. Con lo cual no hay una verdadera depuración de carácter judicial, ¿no? Sino que hay un gran territorio, un gran ámbito para la arbitrariedad. Y además ocurre otra cosa, que lo que se hace en realidad es derivar este tipo de comportamientos que unas veces pues eran reales, otras veces podían responder a denuncias falsas que había que depurar, en lugar de a la Administración de Justicia Ordinaria, a la justicia militar. Con lo cual se consigue un efecto, a diferencia de lo que veíamos antes, un efecto muy sano, y es que no se politiza la Administración de Justicia Ordinaria. La gente seguía yendo al juzgado de paz y al juzgado de primera instrucción de su pueblo
para resolver los problemas de la administración de justicia ordinaria, y las cuestiones derivadas de la guerra civil las trataba fundamentalmente la autoridad militar. Una autoridad, bueno, pues ya sabemos también las dificultades que tiene desde el punto de vista penal o jurídico o de la defensa de los derechos ese tipo de justicia. Pero que a diferencia también de lo que estaba ocurriendo en la zona Frente Populista, no se crean tribunales ad hoc propios, como eran los tribunales populares creados en zona republicana y en los cuales participaban los organismos políticos como tales. Es decir, un representante del Partido Socialista, de los anarquistas, de los comunistas, tal, formaba parte de los tribunales populares sin ser para nada experto en derecho, sino que quien administraba esa justicia, que repito, no estoy justificando, sino explicando, era pues un profesional que aplicaba la justicia. Y luego, tercera cosa, no se puede hablar propiamente ni de trabajo forzado ni de trabajo esclavo, porque a diferencia primero en la propia República, que eso muchas veces se olvida, es un decreto del gobierno Azaña en época republicana quien crea por primera vez los campos de trabajo en España, todavía en la época republicana, y luego en diciembre de 1936, siendo ministro de Justicia García Oliver, vuelve a poner otra vez a revitalizar los campos de trabajo en los cuales los presos sí eran condenados a 30, 20, 10 años de internamiento en campos de trabajo. Aquí estamos hablando de otra cosa, aquí estamos hablando de un sistema de redención de penas por el trabajo que podrá ser objeto de la valoración que se quiera a la luz de las modernas teorías acerca de la reinserción de los presos, pero que era práctica corriente entre los tratadistas teóricos de la época, y que en última instancia quien podía acogerse a ese sistema, pues de entrada lo hacía voluntariamente. No era exclusivamente personas que hubieran sufrido, un segundito y termino, que hubieran sufrido condena por razones vinculadas con la guerra, sino también podían ser delincuentes penales, y luego, de hecho, más de la mitad de la población que trabajaba en el Valle eran trabajadores libres que trabajaban allí como podían hacerlo en otros sitios. Os pido ya mucha brevedad porque tenemos que ir terminando. Del sistema de trabajo, en la construcción de la cruz, que es una obra impresionante, solo hay 2 muertos. Y 2 muertos que mueren abajo en el suelo. Les pilla una excavadora, están despistados, pero arriba no muere ninguno por los sistemas de seguridad que tienen. En la cruz solo hay 2 muertos que les pilla en el suelo una excavadora. Se dice que lo que más víctimas causó fue la silicosis, creo que se llama esta enfermedad, ¿no? Pero se habla de lo que serían accidentes, se hablan de entre unos 15 y 18 víctimas. Yo lo que conozco y accidentes que hoy llamaríamos accidentes laborales. Y luego, claro, algunas ya son víctimas de muerte natural. Si hubiera sido un trabajo esclavista no había 2 muertos, claro. Sí, Juan Ignacio, sí. Muy brevemente, por favor. Muy brevemente. Bueno, quería destacar, porque no pasara la oportunidad, ¿no? Como historiador, decir, ¿no? ¿Por qué este empeño que tenemos permanentemente de todo lo que es la realidad histórica? Y aquí tratamos de entender la verdad histórica. Un acontecimiento que ha ocurrido, que tiene ahí, es un testimonio que está para el futuro, para que lo estudien los propios historiadores. Hay un empeño en borrar cualquier vestigio de lo que fue, sin valoraciones, no quiero hacer valoraciones, pero sí que hay, cuando hay un intento de borrar cualquier vestigio, sí hay un intento de crear una memoria selectiva o una memoria inventada. La memoria inventada es muy peligrosa, y sobre todo crea una esquizofrenia social tremenda. Si no nos reconocemos a nosotros mismos, no somos capaces de metabolizar nuestra propia historia, estamos condenados a repetirla. Ángel David, terminas y te quería hacer una pregunta. Antes has dicho que en contra de lo que pudiera parecer, la razón por la que molesta el Valle de los Caídos a determinados gobernantes o a determinados líderes ideológicos no es la razón de que sea un monumento del franquismo, sino precisamente su naturaleza religiosa. Sí, decías antes. Sí, o sea, pero es que yo el análisis lo extiendo, si quieres, al campo más amplio. O sea, si el franquismo molesta el periodo histórico, a mí no me gusta hablar de franquismo, prefiero hablar de la España de Franco como mucho, como un periodo cronológico, ¿no? Pues creo que no existe un régimen como tal, que se pueda llamar así, ¿no? Con ese adjetivo. Lo que molesta de esa etapa, que es precisamente su dimensión o su intento o sus motivaciones cristianas, indudablemente. O sea, si se ataca a una determinada época histórica es porque esa determinada época histórica responde a un modelo de sociedad, de civilización, de relación del hombre entre sí, del hombre con Dios,
directamente marcado por lo religioso, no como algo novedoso, o sea, probablemente no más que había estado marcado por lo religioso la España de Isabel II, o sea, probablemente no más, sino que, digamos, es la que toca más cerca de nuestros días, y dentro de todo ese gran proyecto de transformación de la mentalidad que en el programa político de la izquierda ocupa un lugar predominante, por ahora absolutamente predominante, ese ataque hacia la dimensión religiosa del hombre y hacia aquellos aspectos de la historia que reflejan su dimensión religiosa me parece esencial. No diría yo que hay más inquina o más odio, por ejemplo, hacia el Valle de los Caídos, que hacia la obra de España en América, que hacia el Escorial, que hacia otros símbolos, otros momentos, otros episodios de nuestra historia, pero que están marcados por un horizonte común. Desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí. Ha sido un enorme placer, un honor estar hoy aquí con vosotros tratando de desenmascarar estas mentiras de la historia. Muchísimas gracias a los cuatro, muchísimas gracias a todos nuestros espectadores y en apenas un instante María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa. Bueno, y después de este programa dedicado a desvelar las mentiras de la historia, la semana que viene trataremos de desvelar una gran verdad de la historia. Por petición de muchos de nuestros espectadores y por gusto de quienes hacemos este programa, dedicaremos la próxima edición de Lágrimas en la lluvia a profundizar en el sentido originario y auténtico de la Navidad, casi irreconocible en una época que, como anticipó Chesterton, al despojarse de lo sobrenatural, no se ha quedado con lo natural, sino con lo antinatural. Ilustraremos nuestro coloquio con la conmovedora comedia dramática de Frank Capra, Qué bello es vivir, protagonizada por James Stewart. A Stewart le acompañarán una pléyade de los mejores secundarios del Hollywood dorado, de Lionel Barrymore a Thomas Mitchell, pasando por el angelical Henry Travers. Una obra que tal vez todos hayamos visto alguna vez, pero que vista con ojos auténticamente navideños parece siempre nueva. No se la pierdan. Ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda Lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.